Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar un poquito cómo es el funcionamiento del transistor. En las otras clases habíamos visto cómo estaba conformado este transistor bipolar. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver las regiones de funcionamiento, que tiene este dispositivo. Entonces podemos decir que vamos a dibujar un transistor de este tipo, NPN. Sé que es NPN porque acá está saliendo, acá tengo la base, acá tengo colector y acá tengo emisor. Entonces puedo decir que en función de las tensiones que se apliquen entre cada uno de los terminales del transistor bipolar, podemos conseguir que éste entre en una región u otra de funcionamiento. Bien, ¿qué son las regiones de funcionamiento o qué se entiende? Vamos a ver qué se entiende por regiones de funcionamiento del transistor. Tenemos que entender que son valores de corrientes y tensiones en el transistor. Serían valores, de tensiones y corrientes serían valores de tensiones y corrientes en el transistor que cumplan o que cumplen unas relaciones determinadas, que cumplen unas relaciones determinadas. Dependiendo de la región en la que se encuentre. Se encuentre el transistor. En la que se encuentre el transistor. Perfecto. Entonces, vamos a enumerar estas regiones de funcionamiento. Entonces ponemos regiones de funcionamiento. Y estas regiones de funcionamiento son tres. Son tres las regiones de funcionamiento. Las vamos a enumerar y vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Entonces, la primera podemos enumerar que es el corte.
región de corte. En la región de corte, el transistor se encuentra que no circula corrientes por sus terminales. En esta región, el transistor el transistor no circula corriente entre sus terminales. Región de corte. Entonces decimos que el transistor se encuentra en corte cuando se cumple la condición, decimos, el transistor está en corte cuando se cumple que la corriente de emisor es igual a 0 o la corriente de emisor es menor a 0. Perfecto. Entonces, esta es corriente de emisor. Entonces, para polarizar al transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor. Para polarizar al transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor. Es decir, B emisor 0 voltios. Entonces, nosotros dijimos que por lo que habíamos visto en la última clase, el elemento transistor, en este caso, que tengo acá dibujados sus terminales, voy a tener colector, emisor y base. Y este transistor es un NPN. Entonces yo digo que no tengo que tener polarizado en directa base emisor. Bueno, y acá podemos ver que está polarizado en inversa. Y esto es la tensión base emisor. Bien. Ahora tenemos que ver otra región más, que sería, la vamos a poner acá, a ver cómo puse arriba,
región de corte. Esta va a ser la región activa del transistor. Va a tener una región activa. Entonces, la región activa es la de normal funcionamiento. La región es la de normal funcionamiento. Es la de normal funcionamiento. Existen corrientes por todos sus terminales. Existen corrientes por todos sus terminales y se cumple la condición que los terminales base emisor están polarizados en directa. Y la parte colector base en inversa. Colector base en inversa. O sea, la región de funcionamiento. Entonces, si dibujamos acá nuestro transistor, acá marcamos la base, vamos a polarizarlo ahora, base emisor estará en directa, este es un transistor que es como el que de arriba, N, acá es N, NPN. Y también dijimos de que tiene que estar en inversa base, y acá lo marco. Entonces tenemos colector, emisor, base, y ahí es la zona, esta es la tensión que estamos polarizando nosotros, colector, base. Bien, mencionamos, y también podemos poner que B base emisor, la tensión entre base emisor, como es un diodo de juntura, va a ser aproximadamente a 0,7 voltios. ¿Qué significa? Que al estar trabajando de esta manera, el transistor, nosotros tenemos que entre la base y acá el emisor, entre base y emisor, como están polarizados en directa,
como están polarizados en directa, y al estar polarizados en directa y por las características de este transistor, ya que este es el colector, es una juntura, este es material N, este es material N, la base es material P, por lo tanto es una juntura PN, y en una juntura PN, cuando están polarizados de esta manera, nosotros sabemos, esto es material N, la base, aparece entre base y emisor, los 0,7 voltios. Esto que tenemos acá es B base emisor 0,7 voltios. Y esto es la tensión base emisor polarizado en directa. Y por lo tanto, por acá va a circular, va a empezar a circular corriente, como dijimos. Va a circular corriente por colector, por emisor, y nosotros sabemos, por la clase anterior, que en este caso, la corriente, esta corriente que está acá, que es la corriente de colector, la corriente de colector será beta veces, que beta era la ganancia del transistor, la corriente de base. O sea que tenemos un poco de lo que habíamos visto en la clase anterior. Aquí estaría, esta que marqué acá, es la corriente de base. De ahí tenemos al transistor trabajando en forma en la forma normal, que generalmente a esta forma que vimos acá activa es la zona de amplificación, que ya lo vamos a ver. Y después tenemos la última zona, que es la región de saturación. Región o zona, entonces vamos a poner región de saturación. Muy bien. En esta zona se verifica, que la unión base emisor, la unión base emisor y la unión base colector se encuentran en directa. Se encuentran en directa. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una B base emisor, que la vamos a llamar B base emisor de saturación, y una B
colector emisor, que llamaremos B colector emisor de saturación. Entonces, acá la zona colector emisor o la región, las tensiones, la tensión en la región base emisor tiene un valor habitual de 0,8 voltios y la tensión colector emisor un valor de tensión de 0,2 voltios. Bueno, pero cuando el transistor está en saturación, circula corriente por todos sus terminales. Circula corriente por todos sus terminales, pero no se cumple la relación y de colector beta veces y de base. Bueno, acá tenemos en forma rápida una introducción a las curvas características del transistor, que es lo que vamos a ver ahora, y las formas de conectar al transistor. El transistor es un dispositivo de 3 terminales. Por lo tanto, yo puedo obtener curvas características del transistor, que vamos a poner nuestro título acá, curvas características del transistor, y estas curvas características pueden ser en base común, en colector común o en emisor común. Entonces, ¿qué son las curvas características? Primero, vamos a ver. Entonces vamos a poner como título curvas características del transistor.
Y tenemos que ver qué se entiende por estas curvas características. Bueno, las curvas características es una representación gráfica, la curva característica del transistor es una representación gráfica de las relaciones entre sus corrientes y tensiones. De las relaciones entre sus corrientes y tensiones. Punto. Y esta información es útil para el diseñador, ¿no? A la hora de elegir un transistor u otro transistor para el circuito, porque nos permite observar todas las características del mismo, cómo realizar el diseño. Entonces, vamos a ver un poquito más qué son estas curvas características. Es una representación gráfica de tres variables. Entonces, curva característica es la representación de tres variables. Y esto lo marco. De tres variables. En los ejes de tres variables. En los ejes X e Y se colocan dos de las variables. Se colocan dos de las variables. Dos de las variables. Dijimos que la curva característica es la representación de tres variables. Y se dibuja, acá es lo importante, y se dibuja una curva para cada uno de los valores de la tercera variable. Se colocan las dos variables y y se dibuja una curva
para cada uno de los valores de la tercera variable. De la tercera variable. Bueno, vamos a ver un poquito, como después vamos a ver bien cómo es las curvas, pero vamos a poner cómo serían las curvas características de las configuraciones que voy a tener. Cómo el transistor bipolar el transistor bipolar tiene 3 terminales como el transistor bipolar tiene 3 terminales, se pueden definir tres tipos de gráficas. O, vamos a ponerle, o características del transistor, como habíamos llamado arriba, o curvas características del transistor. O curvas características del transistor. Bueno, así, estas curvas características podemos mencionar que tendremos que tendremos 3 curvas o mejor dicho, tendremos 3 curvas características de salida y 3 curvas características de entrada.
Bueno, entonces podemos poner cómo son las curvas características. Las curvas características serían, vamos a ver si podemos armar un cuadro. Entonces tenemos la primera, vamos a poner que es la más usada, en emisor común. Tenemos el emisor común y acá vamos a poner qué tipos de curvas características tenemos. Entonces ponemos tipos. ¿Y qué vamos a tener? Tipos de curvas, ¿no? Ponemos acá. Vamos a poner tipos de curvas. Entonces, aquí tendremos de entrada y de salida. Entonces, variables, porque hablamos de variables. ¿Qué variables se representan? Y vamos a poner variables que se representan. Entonces acá voy a hacer una línea, ¿no? Porque las variables que se representan voy a hacer la división. Para que quede ordenado. Perdón. Y esto va a ser así. Porque voy a tener, para cada una, voy a tener las distintas variables. Y paso a marcar las variables que estarían. Sería la tensión en la de entrada, serían la tensión base-emisor, la corriente de base y la tensión colector-emisor. Y a la salida tendría la corriente de colector, la tensión colector-emisor y tendría la corriente de base. Ahora yo tendría en base común. Y aquí en base común también tendría dos diferencias, que serían de entrada y de salida. De entrada y de salida. Muy bien. Las variables que representan, vamos a también a poner
las variables que representen. Tanto a la entrada como a la salida. ¿Y qué tengo de variables? Tengo base de entrada, perdón, tensión base emisor y de emisor y V colector base. La de salida serían I de colector, V colector base y la I de emisor. Muy bien. También tendríamos que poner ahora la que falta, ustedes como pueden ver, va a haber otro grupo, que este grupo van a ser la de colector común. Entonces ponemos curva característica en colector común. Y vamos a tener también dos grupos de entrada y de salida. Entonces vamos a numerar ahora cuáles son estas. Ahí está. Ahí. Y vamos a marcar la última, acá abajo. Porque ahora vamos a poner cómo es esto, que me va a quedar B base emisor en entrada, la corriente de base y B colector emisor, y acá voy a tener en salida I de colector, V colector emisor, y voy a tener la corriente de base. Y la corriente de base. Bien. Estas son las formas de funcionamiento, las formas que yo tengo para conectar un transistor de juntura y poder trazar o marcar las curvas del transistor. Y todo esto, claro, tendría que analizar lo que se llama la polarización del transistor, que después vamos a ver un poco de eso, un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver entonces cómo trabaja en cada zona el transistor, y les vuelvo a repetir que la más común es emisor común, y les voy a anotar una curva como para que tengan ideas de lo que estoy hablando de las variables. Por ejemplo, en emisor común, y las voy a dibujar en verde.
O sea que en emisor común, yo lo que tendría es una variable, cuando hablo de las tres variables, una variable que estaría acá sobre el eje Y, cuando les dije los ejes X, Y, donde acá voy a tener la corriente de colector. También hablamos de otra variable de salida. Voy a dibujarla mejor, porque esto no va a quedar bien así. Entonces voy a marcar el eje Y, como les dije, la curva, los ejes. Entonces la característica de salida sería, por ejemplo, esta, a donde yo acá pondría la I de colector, que es una de las variables. Veamos acá. Y se repiten todas. Emisor común de salida. Estoy haciendo I de colector. Luego V colector emisor. Y estoy acá, miren, cuando yo dije, en este cuadro, están representadas las tres variables, y las tres variables, por ejemplo, en la salida, las tengo acá. Las tres variables están ahí. Y acá dije que se colocan dos de las variables en los ejes X e Y, se colocan dos de las variables. Bien, entonces estoy representando esas dos de las variables. Ahora voy a representar la segunda que voy a colocar sobre los ejes X e Y, que esta va a ser la tensión colector-emisor. A esta la voy a llamar la tensión colector-emisor, y evidentemente acá estoy. Esta vendría a ser el eje Y, y este es el eje X, y ahora vamos acá y tenemos esta tercera variable. Esta que está acá. Y de base. Bueno, vamos a esta parte donde se colocan las dos variables y se coloca, y se dibuja una curva para cada uno de los valores, para cada uno de los valores. Vamos acá de nuevo y tenemos que, me falta la I de base, me falta colocar la I de base. Entonces, la I de base la voy a representar para cada uno de sus valores. Y la I de base tiene una forma, porque estas curvas tienen una forma, la voy a representar. Son curvas, yo le voy a representar como unas pequeñas rectas, pero todo esto es una curva que va en este sentido y hace esto. Y esto que estoy representando acá es la tercera variable, la corriente de base. Pero miren, yo estoy colocando la corriente de base, por ejemplo, para 70 microamperes. La corriente de colector siempre está dentro del orden de los miliamperes. La tensión colector-emisor está siempre dentro del orden de los voltios. Pero la corriente de base siempre es mucho más chica que la corriente de colector. Entonces ahí representé la tercera variable, pero para un valor, como
dice acá, como dice acá, y se dibuja una curva para cada uno de los valores, de la tercera variable. O sea que yo voy a tener muchas curvas de la corriente de base. Yo voy a tener muchas curvas de la corriente de base. O sea que voy a tener curvas que van a salir todas del origen, pero van a tener valores menores. Valores menores. Evidentemente, la que dibujé acá va a ser para una I de base menor. Vamos a ponerle 60 microamperes. Y ahí lo que voy a ir haciendo va a ser bajando el valor de la corriente. Y se van repitiendo estas curvas. Voy a dibujar otra por acá abajo. Y vamos a dibujar una más cerca del origen, del eje donde tengo la tensión de colector, ¿no? Entonces se dibujan, es como un ramo de curvas, la tercera variable. Y esto que está acá, lo que hice fue representar, y la voy a dibujar por acá más o menos, para acá. Acá en el medio habría otras más, ¿no es cierto? Acá en el medio habría otras. Que irían bajando sus valores con respecto a la corriente de base. Entonces estaría más o menos por acá. Entonces vamos a suponer de que acá lo que yo representé, la corriente de base, voy a cambiar este valor, lo voy a poner más cerquita acá. Acá I de base 60 microamperes. Acá le vamos a poner una I de base, vamos a bajar el valor a 40 microamperes. Acá vamos a poner la I de base 30 microamperes y acá le voy a poner I de base 10 microamperes. O sea que va bajando, acá en el medio hay otra, no la dibujé, y esto es curvas características curva característica en emisor común y es de salida. Y es de salida. ¿Y qué significa emisor común? Emisor común significa que, miren cómo dibujo acá el circuito. Yo acá tengo colector, acá tengo la base y nosotros sabemos que a este dispositivo lo polarizamos
para que funcione acá en directo, acá tengo emisor y acá tengo esto que está acá. Tiene que estar conectado en inversa, no nos olvidemos que esto es material N, y acá tengo material P. Entonces tengo polarizado, perdón, base emisor en directa y base colector o colector base en inversa. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la próxima clase vamos a identificar las regiones de funcionamiento en la curva característica. Esto que tengo acá, se lo llama emisor común. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima clase para continuar con transistor y avanzar después con otros dispositivos más. Será hasta la próxima clase.